matemático. Bueno, entonces, como esa fuerza gravitacional que vimos acá, F, produce esa interacción entre ambas masas y esa misma fuerza es de ambas, obviamente ambos se atraen. La Tierra atrae el lápiz y el lápiz atrae la Tierra. Lo que cambia es que la masa de la Tierra es muchísimo más grande que la masa del lápiz. Entonces, la aceleración provocada a ese lápiz es mucho mayor que la aceleración que se le provoca a la Tierra. Entonces el lápiz está atraído a la Tierra y la Tierra ni se entera, no se mueve. De ahí surge entonces la fuerza de Newton y por qué las cosas son atraídas hacia el centro de la Tierra. ¿Preguntas? Ninguna. Sea la gravedad. Claro, ¿cuál es el tema entonces? Ya sabemos que son atraídas las cosas al centro de la Tierra, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué se considera el centro de la Tierra? Porque es como si fuese la sumatoria de todas las fuerzas, de todas las masas que van atrayendo. Entonces tomamos un punto ahí que es la atracción. ¿Cómo determinar cuánto atrae? Bueno, eso se han hecho experimentos de física y se han estado probando distintas masas y se ha medido y se ha visto que las masas caen, ¿sí? Son atraídas al centro de la Tierra con una determinada aceleración. ¿Qué es la aceleración? Bueno, ya hemos visto que la aceleración es un incremento de la rapidez, ¿sí? De una manera constante. Entonces se ha experimentado y se ha visto que la Tierra atrae a los objetos con esta aceleración constante de 9,8, el valor es más largo, no es 9,8, es 9,81 y algo más, metros por segundo al cuadrado. Si ustedes quisiesen trabajar en la unidad de esto, podríamos decir que esto es 9,8 metros por segundo, ¿sí? En un segundo. Porque segundo por segundo me queda cuadrado. O sea que en un segundo la rapidez cambió de 0 a 9,8, por ejemplo. Bueno, y a partir de ahí es que aparece entonces, basado en esta fórmula, ¿sí? Que así como llamamos a G aceleración de gravedad, en vez de llamar como normalmente era la fórmula original, que era la aceleración, a la fuerza F la llamamos fuerza P de peso. La fórmula es la misma, el peso tiene que ver con la masa y tiene que ver con la gravedad. Entonces sepamos que nuestro peso es consecuencia de nuestra masa. De ahí a que si medimos masa, podemos tener una relación del peso, porque la diferencia entre masa y peso es este valor de G, que es una constante, que vale 9,8. ¿Estamos? Profe, se cortó justo. Se cortó toda la explicación. Sí, me lo avisó, ni bien terminé. Bueno, entonces, no sé si se habrá entendido todo, pero la fórmula que yo escribí en verde, que es esta, P igual a M por G, es la misma fórmula que F igual a masa por aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración es la clásica ley de Newton. Y como en la Tierra la aceleración es una constante y la podemos llamar G de gravedad,
a la fuerza, como depende únicamente de la masa, porque la constante es una constante, o sea, va a valer siempre lo mismo, entonces la fuerza de atracción hacia la Tierra la llamamos peso. Entonces, a ver, coincidimos en que la fuerza peso es una fuerza igual que cualquier otra fuerza de la ley de Newton, de estas. Sí. Bien, ¿y en qué cambia que yo la llame peso? ¿Por qué la llamo fuerza peso y no le damos fuerza F como a todas las otras? Porque depende Por del la peso. atracción. Se me mezclaron dos que hablaron. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que, como estoy compartiendo, no veo toda la pantalla de los que hablan, por eso no sé quién habla? Por la atracción no sería. Por la gravedad, claro, que es la atracción. Es decir, la Y llamo si es fuerza. por, Sí, decime. y depende de la cantidad de peso, la fuerza que ejerce ese objeto, ¿no será así? La cantidad de masa, Sí. Eso no de peso, la cantidad de masa. O sea, peso o la P y la F es lo mismo. Olvídense de esta fórmula la borramos, ya no está más. Nosotros no vamos a usar esa, sí vamos a usar estas dos, que son exactamente lo mismo. O sea, peso es F, simplemente que la llamamos peso cuando nos referimos a la fuerza que hace la Tierra sobre los objetos. ¿Sí? Podríamos poner también de la misma manera, fuerza 1, fuerza 2, pero como es siempre basado en la gravedad, la fuerza peso, entonces hasta allá le ponemos un nombre especial. ¿Y esto para qué me sirve? A ver, vamos a hacer un dibujo. Vamos a poner un objeto, cualquiera, una caja, que tiene una masa de 5 kilogramos. La masa en el sistema internacional y está apoyada sobre la Tierra. ¿Sí? Esto que vemos abajo es la Tierra. Bueno, entonces, a ver, ¿ese objeto está sometido a una fuerza? Sí, Sí, ¿Hacia dónde? hacia el centro de la abajo. Tierra. O sea, hacia abajo, porque fíjense que la Tierra es considerada tan grande que es considerada derecha. Como que yo para poder dibujar entonces iría hacia abajo, perfecto, que es hacia donde se dibuja. ¿Y en qué parte del objeto lo dibujaría? ¿La dibujo acá, a esa fuerza? ¿La dibujo En el acá? medio. En el medio del objeto, ¿Por qué razón la dibujo en el medio? para que esté equilibrado. ¿Y cómo explicaste el equivalente a todos los otros, a todos los otros cositos Claro, juntos? es lo que se denomina el centro de gravedad. Es decir, en realidad es una cuestión práctica dibujarla ahí. Lo concreto es que este objeto que vemos acá, uy, ahora se me mezcló con el otro. Vamos a hacerlo más simple. Este objeto vamos a hacer un igual acá al lado, o por lo menos parecido, pero debería ser igual. Lo concreto es que en realidad tendría, lo podríamos dividir en partes.
Y cada una de esas partes podría ser un pedacito de masa que estaría sometido a esta fuerza. ¿Sí? Y es más, y podría seguir dividiendo, es decir, yo agrando esto y cada una de estas partes la podría estar dividiendo y habría que ese pedacito de masa es atraído hacia allá, ese también, y así puedo seguir dividiendo, entonces a este acá lo divido en 4 pedacitos más, que cada pedacito es atraído, y este también, y así. Cuando me doy cuenta, es algo que ya vimos nosotros, que es un montón de fuerzas, todas paralelas, apuntando hacia el mismo lado. Y eso vimos que podía reemplazarse por una sola fuerza que vaya hacia el mismo lado en un punto definido que se calculaba gráficamente, y si todas las fuerzas son iguales y el cuerpo es parejo, va a quedar en el medio. Es decir, es el centro de gravedad, o sea, el centro donde yo puedo aplicar esa fuerza resultante de todas estas fuerzas. Uy, no era ese que tenía que aplicar. De todas estas fuerzas que yo calculé. Entonces, sobre ese punto, que es el denominado centro de gravedad, es donde yo voy a aplicar la fuerza. ¿Y esa fuerza qué nombre le voy a poner? Porque es una fuerza. Peso. Claro. Simplemente porque quiero hacer referencia a que depende de la masa y de la gravedad, yo la voy a llamar peso, porque sé que sé que se calcula la masa por G, que es la gravedad. Entonces, cualquier objeto que yo quiera empezar a calcular, voy a calcularlo y la fuerza que actúe va a ser la denominada fuerza-peso. Fíjense, si yo hago otro objeto, por ejemplo, diferente, vamos a hacer una especie de triángulo. En este caso, el centro de gravedad estaría puesto en una posición bastante más baja que el centro. De hecho, se calcula, en realidad, si yo quisiese calcularlo, estaría más o menos por acá. Y podría tener un objeto hasta mucho más diferente. Algo, por ejemplo, así. Y a lo mejor el centro de gravedad estar ubicado acá. Y fíjense que si llegara a estar ubicado un poquito más acá, esto tendría a caerse. Y ahí aparece otro concepto que no me interesa ahora. Bueno, entonces, todo esto es la fuerza-peso. Eso es lo que trabajan los que hacen así los videos de equilibrio y esas cosas. No sé si viste alguno de profe, esos videos Sí, que ponen todos objetos así y como que Hola, profe. parece que Perdón flotan. por la tardanza. sí, hola. Sí, a ver, ya vamos, no creo que lo veamos este año, pero sí el concepto de equilibrio pasa por lograr que la fuerza-peso justamente esté en un lugar donde tire hacia abajo y apoye el cuerpo. Si la fuerza-peso está desviada, el cuerpo va a tender a moverse. Si esto estuviese así y la fuerza está ahí, este cuerpo va a tender a querer moverse hacia allá, o sea, va a querer aplastarse sobre ese lado. No es más ni menos que lo que sucede con una botella de coca, si está llena o si está vacía. Habrán visto que si está llena es más fácil tumbarla, porque el centro de gravedad está en otro punto. Pero bueno, no es lo que yo quiero
lo que estamos viendo ahora. A lo que yo me refería es a identificar entonces que todos los cuerpos tienen una fuerza que viene de la fórmula que estamos viendo acá arriba, y que por características fundamentales de que esa aceleración, para este caso es una constante, que es la aceleración de la gravedad, y la fuerza tiene una dirección bien concreta, que es hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, normalmente se grafica, y la llamamos P. Y de esa forma entonces nosotros ya podemos ir generando, cuando querramos investigar sobre fuerzas, determinadas características, porque sé que cualquier cuerpo que tenga una masa va a tener una fuerza P hacia abajo. ¿Siempre hacia abajo? Sí, fíjate inclusive. Vamos a poner una rampa. Tenemos ahí, vamos a poner un cuerpo sobre la rampa, una caja. Y esta caja, que tiene un centro de gravedad, que obviamente está en el medio por ser un rectángulo, va a tener una fuerza peso. ¿Hacia dónde hago la fuerza peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, la fuerza peso siempre va hacia abajo, independientemente M por G. De cómo esté el piso en ese lugar, la fuerza siempre va hacia abajo, porque siempre va hacia el centro de atracción de la gravedad. Y bueno, y obviamente esto va a hacer que esta caja pueda deslizar justamente gracias a la acción de esa fuerza peso. Por más inclinada que yo ponga la situación, siempre voy a tener mi fuerza peso hacia abajo. Podemos poner una caja acá. Podríamos poner una pelota redonda. Y la fuerza peso va a estar ubicada en este caso también en el centro, hacia abajo. Y así tenga un paracaidista que está en el aire. En vez de paracaidista le vamos a poner una caja. Bueno, esta caja va a tener una fuerza peso hacia abajo. Es decir, justamente la llamo peso porque siempre va a tener esa dirección, y al llamarla peso sé que depende de la gravedad terrestre, de G. Bueno, les voy a agregar una pequeña complicación a esto. Ya que está, vamos a ponerla. Una nueva fuerza que aparece. Vamos a ponerla horizontal. Porque la pregunta ahora sería, perfecto, yo tengo esa caja sobre la Tierra, acá, donde estoy dibujando ahora, ¿y por qué esta caja llega ahí, al piso, y no sigue avanzando? Porque hay gravedad. Porque choca con la masa de la Tierra. Choca con la masa de la Tierra. Bueno, pero recordá, vamos más acá arriba, que cuando vimos la masa de la Tierra, nosotros la identificábamos como que estaba en el centro. O sea que este objeto, esta cajita que está acá, la voy a hacer en amarillo, la voy a poner acá. Esta cajita, ¿sí?, que tiene una fuerza de gravedad hacia allá, debería tener que llegar hacia el centro de la Tierra.
que de hecho sucede si hubiese un pozo. Si hubiese un hueco, llegaría. Sin embargo, bien dicho, el piso la frena. Bueno, ¿y por qué se frena? Y porque la fuerza que hace el objeto para ir hacia abajo no debe ser suficiente como para pasar. A ver, es real, desde la experiencia es así, pero si lo analizamos en física, la única forma de que un Sí. objeto pueda detenerse es que haya una fuerza opuesta, igual o mayor para que lo detenga. Estaba ¿Sí? la fuerza normal, vos nos habías dicho, Ah, por ahí pasa. Por ahí que pasa. según la tercera ley, el principio de acción y reacción, tiene que haber una fuerza igual y opuesta a la fuerza peso. Exacto. Es decir, a ver, y esta fuerza, ¿y cómo la mido? No, en realidad no la puedo medir. Yo sé que está, ¿y por qué está esta fuerza? Bueno, porque cuando después hago los cálculos, me surge que gracias a eso puedo lograr que esté en equilibrio el cuerpo. ¿Y cómo es entonces? Bueno, a ver, es para poder cumplir con la ley, con el modelo de la física, dice que un objeto, para que pueda quedarse en equilibrio, tiene que haber una fuerza igual y opuesta, ¿sí?, a la que tiene. Entonces, si yo tengo una fuerza P hacia abajo, para que ese objeto se quede en equilibrio, tendría que haber una fuerza opuesta y del mismo valor hacia arriba. Y pero la Tierra, bueno, pero a ver, esta línea que es la Tierra podría seguir avanzando igual. ¿Por qué la Tierra lo frena? Bueno, porque la Tierra ejerce esa fuerza hacia arriba, ¿sí?, igual a la fuerza hacia abajo. Vamos a hacer en color lila. Entonces hay una fuerza, parece, a la que se denomina normal, y ya vamos a ver por qué, que es opuesta al peso cuando éste está en equilibrio. O sea, en realidad aparece cada vez que el piso, ¿sí?, o la mesa, porque si yo a esta misma caja la pongo sobre la mesa, la freno. O sea que la normal aparece en cuanto yo quiero apoyar. Es opuesta para que quede ahí, es decir, esta computadora está sobre el escritorio porque tiene una fuerza de la gravedad hacia abajo que hace que quiera ir hacia el piso. Sin embargo, el piso del escritorio, en la mesa, le hace una fuerza opuesta hacia arriba, de manera tal que mi computadora está quieta y no se mueve, como les pasa con su computadora y su pantalla, digamos. Si no estuviese esta fuerza que se opone a que la gravedad actúe, la computadora seguiría yendo hacia el centro de la Tierra. Entonces, esa fuerza opuesta que la genera, sí, la superficie, el piso, o la mesa, que en este caso actúa como piso, es una fuerza que debemos contemplar. El problema de esta fuerza es que acá, cuando está vertical, no tengo problema en encontrarla, porque es opuesta a la fuerza peso. Pero en realidad, ¿ustedes saben qué quiere decir la palabra normal en geometría? No. Bueno, normal significa perpendicular. Y como los físicos son muy inteligentes para inventar, pero muy poco genios en el arte del hablar, le ponen todas palabras simples. Entonces, normal significa que es perpendicular a la superficie. Entonces, si es perpendicular a la superficie, cuando yo tenga que representar la normal en este segundo dibujo, que es el plano inclinado a 30 grados, ¿cómo debería representar la normal?
No escuché, profe, porque se trabó. Bien, sí, ahí escuché el chat que se trabó. Bueno, a ver, la palabra normal implica perpendicular. Porque obviamente no tuvieron mejor idea los físicos, ya que pensaron tanto en las ideas que después no se les ocurrieron palabras más originales. Como significa perpendicular, la palabra normal hace a lo que reacciona el piso con respecto a los objetos o a la gravedad. Y reacciona de manera normal, es decir, de manera perpendicular al piso. Entonces, todas las fuerzas de reacción normales del piso van a ser perpendiculares al piso y no a la gravedad. Entonces la pregunta es, en este piso que vimos acá que está a unos 30 grados más o menos, por lo que se ve, la normal la debo poner obviamente, como hice acá, ¿sí? Sobre el mismo centro de gravedad. ¿Y cómo la dibujo? ¿Hacia dónde la dibujo a la normal? Hacia la derecha. La normal debe ir dibujada perpendicular al piso, fíjense que yo ya lo puse perpendicular, y obviamente en oposición al piso, o sea, hacia arriba. Esta sería la normal. Y si represento la normal en el dibujo de la derecha, ese lo dibujé a 60, si mal no recuerdo, tendría que ponerla así. De manera tal que entre el piso y la fuerza yo tengo 90 grados, siempre. Bueno, a ver, y todo esto, bueno, esto nos va a permitir predecir qué es lo que sucede, y acá vamos a estar aplicando las fuerzas que ya vimos. Porque analicen esta situación. Si yo hago la suma de dos fuerzas iguales y opuestas, como en el caso 1, en este, ¿cuánto me da la resultante de esto? 0. ¿Cero puede ser? 0, claro, porque obviamente sumo 10 para arriba, resto 10 me da 0. Si la resultante es 0, este objeto no se mueve. Sin embargo, si yo acá hago la suma vectorial de estas dos, ¿qué es lo que estaría pasando? Hago una suma, como ya hemos visto, una fuerza a continuación de la otra, o la ley del paralelo, como ustedes quieran, pero esto me terminaría dando una resultante, ¿qué color no usé? Azul. En realidad me va a dar una resultante así. Conclusión, cuando yo tenga una fuerza peso aplicada en un plano inclinado, el cuerpo va a tender a ir hacia abajo. ¿Eso sucede? En un tobogán, ¿no pasa eso? Sí, Sí. ¿Y Sí. por qué pasa eso? Bueno, porque la fuerza peso, o sea, la persona, ¿sí?, que está en el tobogán, está hacia abajo, bien hacia abajo. Sin embargo, el tobogán genera una reacción en base a su superficie como N. Entonces, la diferencia o la suma de las dos fuerzas me da una fuerza resultante que en este caso vemos que está hacia abajo, o sea, ese objeto va a ir hacia abajo. Lo mismo me va a suceder si hago la suma de fuerzas acá. Y es más, va a ir mucho más rápido hacia abajo.
En realidad le tiré mal la normal, es más chica, porque debería dar ahí. Debería estar ahí la normal. Bueno, a ver. Entonces, ojo que entramos con varias complicaciones acá. Descubrimos hoy que tenemos una fuerza peso que depende de la masa y de la gravedad. Que esa fuerza peso que siempre va hacia abajo en cualquier gráfico que hagamos, ¿sí? Va a aparecer, si el objeto está sobre un piso, una fuerza opuesta que se llama normal, que hace que ese cuerpo justamente genere la fuerza necesaria para hacer el comportamiento y predecir el comportamiento que tiene. En el caso 1, que es este, ya vimos que esa normal, como por definición normal es perpendicular al piso y el piso estaba horizontal, quedó vertical. Y si la normal y el peso son iguales, o sea, si el piso tiene la capacidad de hacer toda la fuerza que la gravedad solicita, este cuerpo se va a quedar quieto y no se va a hundir. Si llegara a haber un piso inclinado, como vemos en el verde, el peso va a ser siempre hacia abajo y la normal va a actuar perpendicular al piso como siempre. Y al actuar perpendicular al piso, cuando yo sumo las fuerzas, voy a tener una resultante que en este caso da hacia abajo, y entonces explica por qué el objeto en un tobogán, por ejemplo, va hacia abajo cuando en realidad no hay ninguna fuerza que lo impulse. O sea, yo en el tobogán me siento y no necesito empujarme para ir hacia abajo. La gravedad sola se encarga de ir. ¿Por qué? Porque la gravedad que me tiende a tirar hacia abajo derecho está sumada a esa fuerza normal que tiene la dirección esta, de manera tal que va a tener una resultante hacia allá que va a hacer que tenga un recorrido, obviamente, hacia abajo. Bueno, esto, que lo vamos a ver con más detalle después, este grafiquito, los 3 dibujitos que hice de varias fuerzas y varios vectores, es lo que en física se llama diagrama del cuerpo libre. ¿Cómo es eso? Bueno, es una forma de poder representar todas las fuerzas que le afectan a un objeto para poder predecir y saber qué le va a suceder. Es decir, con este dibujo que vemos acá, el que está en verde, por ejemplo, vamos a copiarlo y lo vamos a pasar más abajo. Ahí está. Con este dibujo que yo tengo ahí, tengo un diagrama del cuerpo libre, es decir, yo sabiendo las fuerzas que tengo, puedo saber cuál va a ser la fuerza resultante e interpretar qué va a suceder con este objeto. Fíjense que en este caso voy a poder decir este objeto va a ir hacia la resultante, o sea, va a ir para allá moviéndose. Lo que hice fue un análisis de todas las fuerzas que atacan a ese objeto. Y esto, bueno, a ver, en este caso he tenido solo 2 fuerzas, la peso y la normal que aparece. Muchas veces aparecen más fuerzas. Puede aparecer una fuerza de empuje, puede aparecer una fuerza de rozamiento, puede aparecer la fuerza del viento, puede aparecer un montón de fuerzas que voy a tener que estar sumándolas, como ya hemos visto que se suman las fuerzas, y así poder obtener una resultante, una F1, puede aparecer otra F por acá, otra F de no sé qué por ahí. La Profe, suma no de todas. entendí
lo del diagrama, ¿para qué sirve? El diagrama que estamos hablando ahora, el diagrama Sí, del cuerpo libre, sirve para poder obtener la resultante. Es decir, vas a simplificar. Imagínate que yo te ponga la foto de un auto y te diga, bueno, ¿qué pasa con este auto? ¿Cuáles son todas las fuerzas? Entonces, vos vas a tomar tu auto en un diagrama del cuerpo libre, muy esquemático, y vas a empezar a poner todas las fuerzas que el auto debería tener. Por ejemplo, la fuerza peso. Por ejemplo, como el auto está derecho, le vas a poner la fuerza normal. Y así vas a ir agregando, por ejemplo, una fuerza de empuje que el auto va a tener, que va a ser hacia adelante. Una fuerza de rozamiento, que por ejemplo estaría en las ruedas, ¿sí? Pero bueno, vamos a llevarla por simplicidad acá. Una fuerza del viento, a lo mejor, que también estaría agregando acá. Entonces, después vos lo que harías es, en este diagrama del cuerpo libre, que es justamente esto, calcular la resultante. ¿Cómo calcular la resultante? Como ya hemos visto, con fuerzas concurrentes. Y vos reemplazarías a este autito por una sola fuerza, me quedó peor el auto, que a lo mejor estaría yendo hacia allá. El cálculo de toda esta fuerza te da una. Entonces, ¿qué conclusión sacas? Que este auto se mueve con una fuerza resultante de tanto. Esto sirve para un auto, sirve para un cartel, para saber si se me va a caer algo, para saber si algo va a estar en equilibrio, como bien dijimos antes, cuando construyo cosas que queden en equilibrio y demás. Se los dejo como inquietud, vayan viendo, no les doy tarea, terminen la que ya está. Nos quedan varios conceptos, como dije, para seguir trabajando en el futuro. ¿Alguien tiene alguna duda? no, profe, era eso, no. No. No, profe. Bueno, No. nos vemos la clase que viene, que ya les iré informando, estén atentos a ver cómo nos vamos a manejar. Porque ya no voy a dar las clases virtuales de esta manera, 1 hora, al estar presencial un poco allá. Así que esta parte va a estar modificada también y o daremos menos acá o trabajamos con el Classroom. Dale, profe. Nos vemos. Nos No, vemos. profe, listo. Chao, profe. Chao, Adiós. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.